hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal están este domingo? Un domingo más. Ya vamos en la mitad del mes. Necesitamos terminar el mes de abril. Así pasa el tiempo de rápido. Aunque estemos encerrados, pero estamos ocupados, siempre el tiempo va a pasar bastante rápido. Qué bendición poder estar esta mañana. Bendecirlos en el nombre de Jesús. Poder estar reunidos esta mañana como iglesia, como la Iglesia Cristiana Betel, poder compartir una palabra con ustedes, una palabra que les traiga paz, que les traiga ánimo, que les dé fortaleza y que edifique cada uno de la vida de ustedes. Los bendigo, oro para que el Espíritu Santo los llene, les dé ese poder que necesitamos cada uno de nosotros, que la sangre de Cristo los cubra con cada uno de nosotros. Bendigo sus casas, bendigo su trabajo, su negocio, sus hijos y todo lo que a ustedes les interesa, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que se ha predicado, lo hemos predicado varias veces en la iglesia y usted lo ha escuchado varias veces. Es cuando Jesús está en la barca y viene una tormenta, y la tormenta estaba a punto de hundir la barca donde estaban los discípulos. Entonces el tema de esta mañana se llama La barca no se hunde. Entonces lo vamos a buscar en Marcos capítulo 4 versículo 35. Marcos 4, 35. Ustedes tienen, lo leen, o si no solamente lo escuchan. Vamos a leer Marcos 4, 35. Vamos a leer y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, te tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calma, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le preguntó Jesús a los discípulos. Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a orar para poder entrar a compartir un poco, meditar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por permitirnos, papito lindo, por estar, Señor, por este medio, mi Dios. Aunque quizás hoy físicamente no podemos vernos, Padre, pero lo importante, Padre, es que seguimos, Señor, unidos en el Espíritu, Padre, unidos, Señor, a través ahora de las redes, bendito Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Jesús, pueda llegar, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos. Yo les declaro y me declaro como una buena tierra, mi Dios. Te pido, Señor, que siembres esa semilla en nuestro corazón para que produzca frutos al 30, al 60, al 100%. Que esta palabra, Jesús, llegue a tiempo, mi Dios. Que esta palabra edifique, que sea, como dice tu palabra, una espada de filo, bendito Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mis pensamientos, de mi voz. Que yo sea un instrumento esta mañana para llevar el mensaje, así como ahora, Señor, las redes sociales es un instrumento para llevar el mensaje. Pero este mensaje, mi Dios, no es del hombre, sino que viene de lo alto, Padre. Un mensaje que edifica, un mensaje que trae esperanza. Un mensaje, mi Dios, que viene, Padre, para tocar el corazón de aquellos que no se han arrepentido y en medio de la tormenta puedan entender que hay alguien que pueda salvarlos, que eres tú, mi Jesús. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que nos hables de esta mañana, Padre, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Lástima que no tenemos alabanza. Podríamos poner alabanza, pero no lo hemos hecho. También más adelante vamos a ir viendo cómo podemos hacer. Pero lo importante es la palabra de Dios, como yo decía. Si nos dan a escoger qué hacemos, si quitamos la alabanza o quitamos la palabra, lo que tenemos que hacer es quitar la alabanza y dejar la palabra, porque eso es lo que Jesús quiere que nosotros hablemos. Todo el tema de ahora se llama ¿cómo? La barca no se hunde.
el objetivo de esta enseñanza, de esta prédica esta mañana, es motivarnos a cada uno de nosotros, a usted como a mí, de que a pesar de la circunstancia, del problema, de la prueba, de lo que nosotros estemos viendo, tenemos que seguir confiando en Dios. Ese es el objetivo, hermano. No dejar de confiar en Dios. Que nuestra fe se mantenga a pesar de lo que nosotros estamos viendo. Dios nos ha enseñado a través de la palabra ejemplos de muchos hombres, de muchos siervos de Él, que a pesar de las circunstancias ellos siguieron creyendo en el Señor. Y ese es el objetivo, eso es lo que Dios quiere. No importa cuál sea su situación. Olvidemos del coronavirus. Pero ¿qué es lo que usted esté pasando? ¿O qué el coronavirus ha añadido a su situación que ya estaba emproblemada? Pero si usted ha creído al Señor, no importa lo que usted está viendo, Dios quiere que nosotros sigamos confiando en Él. Ese es el objetivo de esta mañana, que nosotros tenemos que seguir confiando en Él, que Él sigue teniendo el control de nuestra vida, que Él no ha perdido el control de nuestra vida, Él sigue teniendo el control de nuestra vida. Para ir empezando, yo quiero darles como una anécdota que leí, me gustó, y una ilustración para lo que vamos a predicar esta mañana. Y se trata sobre un agricultor. Estaba con Dios, viene el agricultor y le dice: Señor, yo te pido una cosa. Y el Señor le guía y le dice: dame el poder sobre la naturaleza. Se le queda viendo y le dice: así yo voy a poder controlar la naturaleza y voy a poder tener una buena cosecha. Entonces le queda bien al Señor: está bien, te voy a permitir. Bueno, y este hombre contento, emocionado, empieza a controlar la naturaleza. Y él decía: bueno, quiero que caiga lluvia, permitía que cayera una lluvia suave, que mojara su cultivo. Y decía: quiero sol, permitía el sol. No quiero viento, no permitía el viento. Entonces él lo iba haciendo según él pensaba que así iba a obtener una buena cosecha. Bueno, pasó el tiempo. Llegó el tiempo de la cosecha. Él bien emocionado, contento, alegre, ¿verdad? Y empieza a ver la cosecha. Y dijo: esta quizás va a ser la mejor cosecha que tengo. Pero ¿qué cree que fue la sorpresa? La cosecha no era buena. Y lo que pasa es que cuando él vio que la cosecha no era buena, se empieza a enojar con el Señor. Y le empieza a reclamar. Y le dice: bueno, Señor, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué mi cosecha ahora no es buena? Desconcertado y todo triste, porque él pensó que todo lo que había pedido, el viento, el agua, el sol, la sombra, todo lo que él había pedido, él pensó que él había hecho lo mejor. Entonces viene el Señor y le dice: bueno, tú recibiste lo que te había pedido conforme a lo que tú pensabas que era correcto. Así le dice el Señor. Pero nunca entendiste que las tormentas eran necesarias. Porque las tormentas limpian la siembra, así dice. Ahuyentan las aves y los animales que se las consumen. Y purifican las plagas que las destruyen. Tremendo, ¿verdad? A veces a nosotros no nos gustan las tormentas. Cuando hablo de tormentas es un problema, pruebas. Pero el mismo Señor nos dijo que eran necesarias. Ojo, yo le voy a decir una cosa esta mañana. Nunca Dios va a librarnos de las tormentas, pero sí Él nos va a librar en la tormenta. Cuando viene Pedro, cuando estaba Pedro y viene Jesús y le dice y le revela algo que Jesús sabía que iba a suceder, y le dice: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Pero le dije: ese es Jesús, pero yo estaré orando para que tu fe no falte. Jesús bien hubiera dicho: pero yo voy a orar para que no sea zarandeado. Pero Jesús no le dijo así, sino que Jesús le dijo que iba a orar para que su fe no falte. Entonces las tormentas son necesarias en nuestra vida. Dios no quisiera que llegara, pero tiene un propósito. Esto me recuerda como aquella película El Todopoderoso, no sé si usted la vio, con Carrie, que él viene y le da todo el poder y él empezó a hacer una cantidad de cosas y lo único que hizo es un caos en el mundo, ¿verdad? Tsunami creó y todo lo que él estaba haciendo, porque así sucede. Muchas veces creemos nosotros que hay cosas que son convenientes
según la forma que lo pensemos. Pero yo le voy a una cuestión: los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Dios siempre va a tener un propósito importante en la vida de nosotros. Él siempre va a permitir que lleguen tormentas en nuestra vida, porque a través de las tormentas de nuestra vida Él está haciendo algo en la vida de cada uno de nosotros. Los que amamos a Dios, todas las cosas, hermano, todas las cosas siempre nos ayudan para bien. Nos van a ayudar para que, como les dijo, pasemos al otro lado. Las tormentas nos van a ayudar para llegar a otro lugar. Va a ser las tormentas un tiempo de transición en la vida de cada uno de nosotros. Entonces es importante entender que no podemos evitarla, pero sí, lo que sí tenemos que tener seguro, que Dios nos va a ayudar en la tormenta. Dios te está ayudando en este momento que tú estás pasando bajo una situación difícil. Quizás, no sé, alguna enfermedad, quizás estás pasando un problema con tus hijos, un problema con la justicia, un problema en tu matrimonio, un problema en tu familia, un problema económico, de trabajo, de negocio. Yo no sé cuál es la tormenta, la situación que tú estás enfrentando. Dios pudo haberlo evitado, pero a través de este problema, Dios te va a ayudar en el problema, y Dios te está sosteniendo en la tormenta. Dios te está sosteniendo en este momento. Dios no va a permitir que tu vida sucumbe. Dios no va a permitir que tu barca se hunda. Entonces Dios tiene el control de tu vida. Ese es el deseo de Dios. Lo único que tenemos que hacer, ¿cuál es nuestro trabajo, hermano? En esta parte, creerle. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil, es difícil. Es difícil, es bonito creerle cuando no hemos recibido la tormenta, cuando la vemos de lejos. Quizás cuando nosotros veíamos la noticia de lo que estaba pasando en China, después en Europa, y decíamos, no, lo que tienen que hacer es creer en Dios, no, lo que tienen que hacer es arrepentirse y buscar de Dios. Pero ahora que ya no la estás viendo de lejos, sino que ya entró a tu casa, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Yo creo que ha cambiado tu forma de pensar. Hay un dicho que no es lo mismo verla que tenerla, ¿verdad? Es criticar, es fácil. Pero nuestro trabajo es creer, es confiar en Dios. Y el trabajo de Dios es librarnos. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Pero que nos va a librar, nos va a librar. Entonces, vamos a ir entendiendo por qué nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios en estos momentos. El primer punto, tenemos que entender que este es un momento de transición necesario. ¿Qué quiere decir transición? Es una acción o resultado para pasar de un estado o modo de ser a otro distinto. En otras palabras, es un tiempo de cambios. Yo les decía un domingo, creo que se los prediqué, todo tiene un tiempo. Y los tiempos duran un tiempo, de ahí viene otro. Ahorita estamos en un tiempo de cambios. Hay un tiempo que Dios nos lleva a un tiempo que Él quiere llevarnos de un estado a otro estado. Acordémonos que aquí estaba tratando con los discípulos. Pongámonos nosotros en los zapatos de los discípulos. Pongamos que nosotros somos los discípulos, porque es lo mismo. Así como Dios trabajó con los discípulos, Él sigue trabajando con nosotros. Porque el trabajo de Dios no ha terminado, sino que Él sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que ir de aumento en aumento. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y la única manera, hermano, que nosotros vamos a crecer es a través de las tormentas. No hay otra manera. Estando estático no vamos a crecer. Quedándonos sin hacer nada no vamos a crecer. Yo siempre he dicho una cosa: los problemas hay que enfrentarlos. Nosotros maduramos a través de los problemas. Los problemas de la vida, sean cual sea, son los que nos hacen crecer como personas. ¿Cuáles son las personas que no crecen? Aquellos que nunca enfrentan los problemas. Yo hablaba un día esto con mi mamá y yo le decía, nosotros arruinamos a nuestros hijos. Porque aquí en este país o en Latinoamérica tiene una mentalidad un poco no muy correcta y queremos que nuestros hijos lleguen a 40 años y viviendo con nosotros. En Estados Unidos a los 18 años, yo vivía allá y tenía amigos americanos cuando iba en la universidad. Ellos a los 18 años iban de la universidad, de su casa. Tenía un amigo que vivía en una casa muy bonita, cerca de la universidad, pero usted cree, él no se quedó en la casa, él se fue a vivir a la universidad y decía,
Este que es tonto, tener una buena casa, se ha venido para acá, porque el cuarto de la universidad es un pequeño, ¿verdad? Y entonces yo viviera en la casa. Pero no, la mentalidad del americano es diferente. Muchas veces nosotros arruinamos a nuestros hijos porque les quitamos las responsabilidades que ellos tienen que hacer ya a cierta edad. Yo no decir un niño de 5, 10, 15 años, ya ellos todavía nosotros estamos responsables. Pero no me va a decir uno de 20, 25 años y todavía usted le va a decir qué querés de comer. Usted lo está arruinando porque le está quitando una responsabilidad a su hijo. Él ya tiene que levantarse y ver lo que tiene que hacer. Nosotros arruinamos a nuestros hijos. Que usted le siga lavando la ropa. Que usted le siga pagando la luz, el agua. No es correcto. Mire, yo le he testificado cuando Andrea se fue. Antes que Andrea se fuera, yo estaba preocupado. Yo venía, ella trabajaba en la Constancia y yo veía y me levantaba y vi que eran las 8 y ella no se iba y le iba a tocar: Andrea, por favor, andate, y era un pleito. Bueno, y cuando venía tarde era lo mismo. Pero mira, en media vez ella se fue, se me quitó una gran carga. Ahora yo no sé si ella llega temprano, si llega tarde. Ella me dice que llega bien temprano, pero algo está haciendo bien porque ya lleva años de estar trabajando ahí. Pero desde el momento que yo me quité esa carga de estar viendo, de yo levantarla, de decirle que ella tenía que hacer, ella se fue de la casa, ella empezó a ser responsable para las cosas que ella tenía que hacer. Porque mientras nosotros le hacemos las cosas a nuestros hijos, nosotros volvemos irresponsables, igual como esposos. Como esposos, cada uno tiene su rol en la casa. Hace poco me decían que había alguien de la televisión que había dicho que el hombre no tiene que lavar, no tiene que trapear. Yo le digo una cosa: yo cuando vivía en Estados Unidos, yo trapeaba, yo barría, yo hacía todas las cosas. En la casa tenemos que tener roles, todo. No solo porque ahorita estoy en cuarentena, nada más voy a poner a la televisión y yo irme a la casa y que me sirvan o que me hagan todo y yo solo voy a estar viendo. No, todos tenemos que tener roles. Entonces, Dios tiene que permitir cosas en la vida de cada uno de nosotros porque Él quiere hacer cambios en nosotros. Porque Él está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere que usted y yo menguemos y que Él crezca en la vida de cada uno de nosotros. Que ya me desvía un poco, ¿verdad? Pero el punto es que van a venir pruebas en la vida de nosotros. Y es lo que estaban pasando los discípulos y lo que nosotros estamos pasando son tiempos de ¿qué? De transición. Un tiempo de cambios. Un tiempo de cambio es lo primero. Entonces, los discípulos se encontraban en entrenamiento. Usted y yo nos encontramos también en entrenamiento. Y en los entrenamientos tiene que haber constantes cambios en la vida de nosotros. Por eso Dios va a estar trabajando constantemente en la vida de cada uno de nosotros, porque Él va cambiando en nosotros cosas que Él no quiere que ya haya en nuestra vida. Entonces, para poderlas cambiar, tiene que permitir cosas difíciles. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿cuál fue el objetivo de llevar al desierto? Para cambiar su mentalidad. Porque lo más difícil del Señor no era haber mandado las plagas, no haberlo sacado de Egipto, sino cambiar esa mentalidad de esclavo a hijo. Entonces, Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros y Él va a permitir tormentas porque Él está trabajando. Él está trabajando. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado una medida de fe, así dice la palabra de Dios. Entonces Él está trabajando en la fe de cada uno de nosotros. ¿Se acuerda aquella mujer sirofeniza que llega donde Jesús cuando estaba con los discípulos, y esta mujer tenía una hija que estaba poseída por un demonio, ¿verdad? Entonces esta mujer desesperada oyó de Jesús, había oído que Jesús liberaba, entonces va donde Jesús y le clama a Jesús, y Jesús no le hace caso, los discípulos le empiezan a echar, ella insiste, ella le clama a Jesús. Llega un momento que le dijo: aún los perrillos comen de la migaja de su amo. Imagínense todo ese trabajo, todo lo que la mujer estaba haciendo. Aparentemente Jesús no le estaba poniendo atención, pero ¿qué cree que Jesús estaba haciendo? Estaba trabajando en la fe de ella. Y es lo que Jesús hace. Y es lo que Jesús estaba haciendo en los discípulos. Y es lo que Jesús está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Jesús estaba trabajando, ¿qué? En la confianza que ellos tenían que tener en su Maestro. Jesús está trabajando en la confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro Salvador. Eso es lo que Jesús hace, trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de Dios
en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros crezcamos, maduremos. Yo les he dicho, no seamos bonsai. Bonsai son arbolitos pequeños, ¿verdad? Que trabaja, es un trabajo también, porque mi esposa tiene uno y está trabajando, cortándole siempre, metiéndole alambre para que nunca crezca. Pero usted a veces cree que porque tenga 10, 20, 30, 40 años de estar en la iglesia, usted cree que es maduro. No. En la madurez está el que sabe discernir entre el bien y el mal, así dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros madurar y discernir entre el bien y el mal? Solamente a través de que nosotros crezcamos. ¿Y cómo nosotros vamos a crecer? ¿A través de qué? A través de las tormentas. Si nosotros nunca nos pasa nada, nunca vamos a crecer. Mira, así como uno crece cuando es niño y va creciendo hacia adulto, le va creciendo los huesos, duelen los huesos, duele la boca cuando están creciendo los dientes y así. Entonces las tormentas nos van a ayudar a ¿qué? A nosotros crecer. Estamos nosotros en un proceso. Y mientras vivamos en esta vida siempre vamos a estar en proceso. Pero el único objeto de Dios es que cada uno de nosotros podamos crecer, podamos madurar, poder realmente dar frutos. Dios quiere ver frutos en cada uno de nosotros. Dios dice que los hijos de Dios se conocen por los frutos. Usted y yo tenemos que dar fruto. Si usted no da fruto, se acuerda de la higuera que no había dado fruto. ¿Qué hizo Jesús? La maldijo. Dios busca en cada uno de nosotros fruto. Y a través de los frutos podamos nosotros reflejar Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Usted y yo somos embajadores, somos los representantes del Señor. Tenemos que crecer y alumbrar donde nosotros nos movemos, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, no solo en la iglesia. En la iglesia todos los vemos bonitos. Es fuera de la iglesia. Tenemos que crecer y ese es el deseo de Dios. Y por eso Dios tiene que permitir tormentas. Mira, el pueblo de Israel 40 años lo tuvo en el desierto. Hasta los 40 años pudo meterlo a la tierra prometida. Y para la tierra prometida no necesitaba 40 años. Era un lapso, tal vez pongámosle un mes. Por decirlo de esa manera, póngale un año. Pero 40 años fue mucho. Pero a veces nosotros nos toma bastante tiempo. Porque no somos duros de servo y no queremos permitir doblegarnos ante el Señor y permitir que Él haga la obra en nosotros. Dios está trabajando en cada uno de nosotros y es necesario confiar en Dios. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que confiar en Dios y confiar lo que Jesús nos ha dicho. Pasemos al otro lado. ¿Por qué cree que Jesús estaba descansando? Una muestra su humanidad. Pero ¿quién cree que le había dicho que pasemos al otro lado? ¿No era el Padre? ¿No el Espíritu Santo le ha dicho pasemos por el otro lado? Pero él confiaba, él tenía fe en lo que el Padre le decía. Y el Padre le había dicho que iban a pasar al otro lado. Y cuando usted y yo confiamos plenamente en Dios, hermano, vamos a tener paz. Porque usted ahorita no tiene paz, porque usted no está confiando en Dios. Usted ha entrado en ansiedad, usted ha entrado en aflicción. Usted ha entrado en desesperación y eso le está haciendo actuar desesperadamente y se ha vuelto quizá un poco áspero con su pareja, con sus hijos. ¿Por qué? Porque usted está estresado, porque no está confiando en el Señor. Usted tiene que confiar. Mire el ejemplo que nos da Jesús. Él descansó. Él estaba seguro lo que el Padre le había dicho, de que iban a ir al otro lado. Él nunca dudó de lo que el Padre le decía. Y lo mismo nos dice, tenemos que hacer nosotros. Tenemos que seguir los ejemplos de Jesús. Confiar que si Jesús nos ha dicho, pasemos al otro lado, es que vamos a llegar al otro lado. ¿Cómo? No sé, pero vamos a llegar, así como dijo Pablo cuando iba en la barca y empezó a ser golpeada. Y el Señor le reveló de que todos iban a ser salvos, aunque la barca se iba a hundir, pero ellos iban a llegar. Entonces él les dice, no se preocupen. El Señor me reveló anoche que todos vamos a ser salvos, aunque el barco se hunda, pero todos vamos a llegar y al final todos llegaron, aunque el barco se hizo pedazos, pero llegaron. Esa es la confianza que usted y yo tenemos que tener. Confiemos en Dios. Quiero que esta mañana usted entregue esa carga, ese problema que lo está agobiando,
que le ha quitado el sueño, que le ha quitado la paz, que le ha puesto la duda en el Señor, que le ha dejado de hacer que usted confíe en Dios y lo ha vuelto una persona enojada, una persona áspera, una persona malhumorada que está dañándose, no solo usted, está dañando a todas las personas que están alrededor. Quizás usted se ha enojado con su esposo, porque el estrés nos ha hecho cambiarnos nuestras actitudes, nuestro carácter, pero no está dado cuenta que también está dañando a sus hijos. No permita que el diablo juegue con usted. El único objetivo del diablo es engañarlo y destruirlo, porque él es un mentiroso. Él vino solo a destruir y a matar. Él te quiere destruir. El diablo tiene no te dejes, porque ese es el diablo. Pero el Señor te dice, confía en mí, pasemos al otro lado. Él te va a sacar adelante de esta situación. Lo segundo, ¿quién es el que está en la barca? ¿Quién está en tu vida? No es Jesús. Y mientras Jesús esté en la barca, hermano, esa barca no se va a hundir. Mientras Jesús esté en tu vida, Él no va a permitir que tú te hundas. Él va a tener el control y sigue teniendo el control ¿de qué? De tu problema. Como yo les decía al principio, cuando nosotros, hermano, vemos el problema de lejos y vemos que el resultado va a ser positivo, tenemos paz, estamos tranquilos, sabemos que todo va a salir bien. Pero ¿qué sucede cuando el resultado no es positivo, sino es negativo? Perdemos la paz, no tenemos tranquilidad. Los discípulos cuando se subieron a la barca iban emocionados. Acordemos que había estado ministrando a Jesús, había estado dando enseñanzas, sanando, echando fuera demonios. Se subieron a la barca, pasamos al otro lado emocionados ahí, ¿verdad? Hasta quizás le pusieron algo a Jesús para que descansara, ¿verdad? Y todos tranquilos, iban en paz, sabían que iban al otro lado, cuando todo estaba bien. Pero ¿qué sucedió cuando ya las cosas no estaban como estaban al principio? Y vieron que la cosa se estaba poniendo difícil, que ellos eran pescadores, tenían experiencia de andar en las aguas, en el mar, pero la tormenta estaba a punto de ¿qué? De destruir la barca y de que ellos murieran. Ellos empezaron ¿a qué? A cambiar de actitud. Bueno, nosotros no sabemos qué va a suceder cuando un problema nos está agobiando. Empezamos a dudar, empezamos a perder la fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesús. Pero nosotros tenemos que seguir teniendo ¿qué? Fe en el Señor. Tenemos que seguir teniendo confianza en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos identificar con ellos. ¿Cómo nos sentimos ahora que el problema nos está golpeando fuertemente? Nos sentimos igual que ellos, que creemos que el Señor no nos escucha, se ha dormido como ellos pensaban. Usted se durmió, no le interesamos, porque quizás Dios no está haciendo nada en tu vida. ¿Qué está haciendo en tu vida? Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está trabajando a través de esta tormenta. Dios está trabajando en ti, en mí. A través de los problemas Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestra confianza. Él sigue teniendo el control y Él no va a permitir que te hundas, aunque tú creas imposible salir adelante. Si tú tienes un negocio, porque tener un negocio no es fácil, hay deudas y ahorita no estamos produciendo nada, pero las deudas siguen corriendo y quizás el negocio ya venía bastante mal y tú le dices ahora, solo esto faltó para que el negocio terminara, hoy ya se terminó, es lo que tú estás diciendo. Acordémonos de la palabra de fe, tengamos de cuidado lo que estamos declarando para nuestro negocio, para nuestra vida, para nuestro trabajo. Tú tienes que declarar algo positivo y dice, no importa lo que vea, pero el negocio Dios va a permitir que lo sacamos adelante. Tú tienes que declarar algo bueno para tu negocio, vida y no muerte. Pero Dios te dice, confía en mí, confía en mí. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en Él.
Acordémonos que Jesús nos hizo la invitación. Él entró a nuestro corazón. Y si Él entró en nuestro corazón, Él nos da la seguridad que Él nos va a pasar al otro lado. Él no va a permitir que nosotros nos hundamos. Él no ha entrado a tu vida para traerla a una destrucción. Él no va a permitir tormentas en tu vida para dejarte humillado, para dejarte destruido. No, Él no lo va a permitir. Si Él ha permitido esto es para glorificarte en tu vida, así como lo hizo en la vida de Lázaro. Lázaro, aquel que murió, aquel que era amigo de Jesús y Jesús lo amaba bastante. Y cuando Lázaro enfermó, le mandaron el mensaje. Aparentemente el Señor no hizo nada, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Aparentemente Dios no está haciendo nada en tu problema. Quizás tú te sientes indigno, quizás hay algo que dices, porque yo he pecado, no sé lo mismo que la conciencia te está dictando, pero Dios está haciendo algo en tu vida que te está llevando a arrepentimiento. Dios está trabajando quizás no solo en ti, en tu esposa, no sé. Pero aquel hombre, cuando Jesús llegó, ya había muerto. Dios nunca va a llegar ni antes ni después. Como un día yo les decía, Jesús llega en el momento adecuado, en el momento exacto. No llega en el último momento, llega en el momento de Él. Acordémonos que existe el tiempo de nosotros y el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios es perfecto. El de nosotros siempre es bueno, sino que es tiempo, le decimos toda la vida. Pero lo importante es que cuando Jesús llegó, Jesús mostró su gloria, su poder. ¿Y qué hizo? Fue donde Él estaba enterrado y ya estaba todo amarrado. Y con una voz de mando le ordenó que se levantara y saliera. Salió libre. Y le dijo, suéltenos. Y lo soltaron. Así Dios quiere hacer en tu vida. A través de este problema, de esta prueba que tú estás pasando, Dios se va a glorificar, te va a mostrar tu poder, te va a mostrar lo grande que Él es. Ese Dios que abrió el mar, ese Dios que hizo que bajara maná, ese Dios que abrió de las rocas, salió agua. Ese mismo Dios se va a glorificar en tu vida. Ese mismo Dios se va a glorificar en tu problema. Ese mismo Dios va a hacer que tu fe crezca. Este problema vas a salir más fortalecido, porque ese es el propósito de Dios en la vida de nosotros. Él tiene el control en la tormenta. Él tiene el control ahorita sobre este problema del virus. Él tiene el control de cuál sea el problema que tú estás empezando. Por eso le dice el Señor a los discípulos, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Fíjense la pregunta que les hace en el versículo 40 a los discípulos. ¿Por qué estás así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué no confías en mí? Les dijo. Jesús estaba trabajando en ellos. A pesar de que ellos habían visto la gloria de Él, habían visto cómo mucha gente había sido sanada, mucha gente había sido liberada de demonios. Pero ahora que vino la tormenta, estaban con una fe no como el Señor quería, no estaban confiando en el Dios. Ellos veían cómo Jesús lo hacía y decían que tenían, y ellos creo que decían, confíen en el Señor, pero ahora ellos tenían que mostrar que tenían que confiar en ellos. Entonces se habían olvidado de todo lo que habían hecho. Por eso cuando vemos las cosas de lejos no es fácil criticar, pero cuando ya las tenemos cerca, nuestra actitud cambia. Confiemos en Dios. Romanos nos habla de la nube de testigos, Romanos 12, de la nube de testigos, que veamos la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Ellos confiaron. Pasaron momentos de transición toda su vida. Pasaron tormentas, las pasaron, pero sí pasaron al otro lado, siempre confiaron en Él. Nosotros tenemos que confiar en Dios, pese a lo que nosotros podemos estar pasando. Confiemos en el Señor, confiemos en Dios. No importa lo que nosotros estemos pasando, lo que estemos escuchando, lo que estemos viendo. Tengamos cuidado, hermano. Recordemos que nuestros ojos, nuestros oídos, son canales de información. Son cosas que nos ministran. Y entre más nosotros nos ministran cosas negativas,
vamos a ir pensando de esa manera, de una forma negativa. Tenga cuidado que lo que está escuchando, que lo que está viendo. Tengamos cuidado con las redes sociales. No digo que no es correcto muchas cosas que dicen, hay cosas que son verdad y otras que no. Pero el punto es, sepa lo que esté alimentándose, así como usted alimenta su cuerpo. Si usted le alimenta comida chatarra, ¿qué es lo que va a suceder? Su cuerpo se va a enfermar. Así sucede a nosotros. Si nosotros metemos una cantidad de pensamientos negativos, nos vamos también a enfermar. Nuestra fe no va a crecer, al contrario, vamos a tener menos confianza en Dios y vamos a empezar a hablar como ellos hablan. Júntese con personas positivas, con personas de fe. Júntese con personas que confían, que testifican del Señor. Ministrese a través de la palabra. Oiga, en vez de estar viendo el teléfono tanto chambre, mejor usted escuche prédica. Hoy puede estar escuchando todo el tiempo. No le digo que todo, pero tiene muchas cosas que hacer en la casa. En la casa hay cantidad de cosas que hacer. Bastante. Ahora que he estado aquí me he dado cuenta que tenemos bastantes cosas que hacer. Entonces, como para ir concluyendo, nuestra fe en Dios no puede ser circunstancial. ¿Qué quiero decirle de circunstancial? No quiere decir depende cómo las cosas vayan. Si las cosas van bien ahorita, ahí tengo confianza en Dios. Pero si las cosas van mal ahorita, ahí ya no confío en Dios. Nuestra confianza en el Señor tiene que estar en las buenas y en las malas. Así como aquellos 3 judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos confiaron en Dios en todo momento, cuando eran las cosas buenas como eran las cosas malas. Cuando llegaron y le dijeron que si ellos no doblaban sus rodillas para adorar a la estatua, iban a ser echados al horno, a ellos no les importó, pero siguieron confiando en Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Ese es nuestro reto, hermano. Ese es el reto que Dios quiere darnos esta mañana. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer cada día, cada momento. Confiar en Dios. ¿Cómo voy a hacer? Comiendo de la palabra de Dios, declarando palabras de vida, agarrándome de los versículos de la palabra del Señor. Ese es nuestro trabajo. Y el trabajo de Dios es librarnos en la tormenta, es sacarnos al otro lado, llevarnos al otro lado. Usted no se preocupe cómo Dios lo va a hacer. No se ponga a pensar que no hay salida. Dios siempre tiene una salida. Dios sabe quién va a usar para bendecirte. Dios sabe lo que Dios va a usar para poderte servir de un puente para que tú puedas llegar. ¿Qué es pedazo de madera Dios te va a dar para que puedas llegar al otro lado? Lo importante es que nosotros hagamos lo que a nosotros nos toca, que es confiar en Dios. Y ese es un trabajo. Eso es un trabajo. Y un trabajo que tenemos que estarlo haciendo constantemente. Hermano, hay momentos que cuando nosotros dejamos de leer, cuando nosotros dejamos de meditar en la palabra, dejamos de creer en la palabra de Dios, empezamos a hundirnos. Así como cuando Moisés bajaba los brazos, dice, cuando estaban luchando, cuando estaban peleando, ¿qué sucedía? La batalla arreciaba, creía que el enemigo se levantaba más fuerte, pero cuando él volvía a levantarle los brazos, la batalla era a favor de ellos. No, tenemos que luchar, tenemos que meternos, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos empezar en duda y empezar a declarar palabras de muerte para la vida de nosotros. Los discípulos no sabían el desenlace. Nosotros sabíamos el desenlace porque lo conocemos. Ellos no sabían, pero Dios sabe cuál va a ser el desenlace de nuestro problema. Y va a ser bueno, porque Él nos ha dicho, pasemos ¿qué? Al otro lado. Él dice, pasemos al otro lado. ¿Por qué confiar en el Señor? Estos 3 puntos. Porque primeramente lo que está sucediendo nos está transformando según la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios está permitiendo esto porque Dios está obrando en la vida de nosotros. Él es el alfarero que está obrando, que está formando nuestra vida. Entonces esto está ¿en qué? En los planes del Señor. Eso es lo primero. Lo segundo, que Él está en nuestras vidas, y mientras Él permanezca en nuestras vidas, nosotros no nos vamos a hundir. La barca no se hundió. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Jesús está en tu vida como en mi vida. Y lo último, Él tiene el control de cada detalle en nuestra vida. Él sigue siendo Dios. Él sigue estando en su trono. Así que yo quiero que esta mañana podamos nosotros confiar en nuestro Señor.
y creer que Él tiene el control de nuestra vida. Yo quiero bendecirlo esta mañana. Yo quiero terminar orando por usted y retándolo a que haga el trabajo que tiene que hacer, que es confiar en nuestro Señor. Y lo va a hacer a través de ¿qué? La palabra, meditándola, escuchando prédicas. La fe viene a través de escuchar y escuchar la palabra de Dios. Por eso quiero terminar orando y dándole gracias al Señor esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, bendito Padre, esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta tormenta que estamos pasando, tú nos has dicho que vamos a pasar al otro lado. Tú estás en la vida de cada uno de nosotros. Tú estás en nuestra barca. Así como cuando Noé y su familia entraron en la barca, y la barca eras tú, mi Dios. A pesar de los golpes que le daba las aguas a la barca, pero la barca no se destruyó, sino que salió a flote. Así tú nos vas a sacar a flote, bendito Dios. Bendigo a cada familia de la Iglesia Cristiana Betel. Bendigo a sus hijos. Bendigo sus matrimonios. Bendigo a los padres solteros, bendito Dios. Bendigo cada hermana de la iglesia. Los cubro con tu sangre preciosa. Guarde su entrada y su salida, bendito Dios. Bendigo la vida de ellos, bendito Dios. Guárdelos de toda enfermedad, Padre, de todo virus. Apártelos, bendito Dios. Apártelos a ellos y a sus seres queridos, bendito Dios. Glorifique a Jesús en la vida de ellos. Cuide sus trabajos como sus negocios, bendito Padre. Clamamos, Señor, por la Iglesia Cristiana Betel, Padre, para que usted, Padre, añada más personas a la iglesia, Padre. Se glorifique, Padre, que pronto podamos congregarnos, podamos alabarlo, bendito Dios. Glorificar su nombre, Padre, y tener comunión unos con otros, bendito Padre. Clamamos por esta nación, Señor El Salvador. Que sea tu Espíritu Santo, mi Rey, que se mueva en este país, Padre. Que pueda traer tantas almas, Padre, al arrepentimiento. Que muchas almas a través de este problema puedan llegar a tus pies, Padre. Padre bendito, que seas tu Espíritu Santo el que convenza esos corazones para que se arrepientan. Padre, esta nación pueda ser cambiada, pero solo ti, porque solo tú puedes cambiar el corazón del hombre, mi Dios. Solo tú puedes traer, mi Dios, algo nuevo a esta nación, Padre. Traiga un avivamiento a este país, bendito Padre. Que este país no sea el mismo, está en un tiempo de transición, pero que salga un país mejor, Padre. Bendito, que sea un país que te teme, que confíe en ti, bendito Dios, porque solo tú puedes acabar con las maras, con las extorsiones, con el ladronismo, con la corrupción, Padre, en los gobiernos, bendito Padre. Padre, solo tú puedes acabar con tanto negocio ilícito que se mueve acá, con tanta maldad, lesbianismo, con tanta homosexualidad, mi Dios, con tantas cosas que vemos ahora, no en la televisión, ahora lo vemos, Señor, en nuestra nación. Clamamos por este país, Padre bendito. Clamamos por las autoridades, sea el presidente, los diputados, los ministros, los jueces, las alcaldías, los policías, todos aquellos, Padre, que están, los alcaldes, todos los que están, Señor, en autoridad, para que les dé sabiduría, mi Dios, para que puedan tomar decisiones sabias para esta nación, bendito Padre. Clamamos por este país, Padre. Clamamos por el mundo. Clamo por tu iglesia, Padre. Clamo por los pastores, bendito Dios, en el mundo, Padre, para que, Señor, tú les proveas, para que tú los uses, Padre, para que lleven el mensaje de consuelo, ese mensaje de exhortación, para que la gente entienda, Padre, que estas son señales que tú hablas, que de tu venida está cerca, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.